Auspicia a Impacto Económico. AFP Service Sociedad Anónima. AFP Service, la calidad donde la necesites. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Segundo bloque de Impacto Económico. Acordate que ingresando a impactoeconómico.com.ar podés acceder a la última edición de nuestra revista. El momento de la actualidad económica, el tema central, el presupuesto 2022. El oficialismo sufrió una dura derrota en la votación. Para hablar del presupuesto convocamos a Juan Manuel Morales, magíster en economía. ¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por la invitación. Siempre un gusto. Bueno, me gustaría comenzar con algo básico, pero que me parece relevante recordarlo. ¿Por qué es importante el presupuesto en un país que también se lo conoce como la ley de leyes? Claro, bueno, el presupuesto es una proyección de ingresos y una autorización de gastos, ¿no? Donde el Poder Ejecutivo envía el proyecto al Congreso el 15 de septiembre o antes, pero hasta el 15 de septiembre tiene establecido por la Constitución, donde el Congreso lo aprueba, lo modifica, pero básicamente es donde se autoriza al Ejecutivo a realizar gastos, ¿verdad? Se proyectan los ingresos y se autorizan los gastos. Bueno, depende del gobierno, de las ideas que tenga, de lo que lleva adelante, bueno, asignará más partidas de gasto a algunas áreas que a otras, ¿no? Es como un poco la implementación del plan de gobierno, ¿no? en el año. Y bueno, y por eso es tan importante, porque la ley de leyes es la que nutre de ingresos a todas las áreas del Estado, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Bueno, me acuerdo que en una de las entrevistas que le realizaron, el ministro Martín Guzmán dijo que su plan económico era el presupuesto. Claro, bueno, te determina para dónde va orientado los gastos, cuál es la política que se va a utilizar con los ingresos, la recaudación, el endeudamiento. Claro. Todas estas cuestiones están contempladas en el presupuesto, por eso es tan importante, ¿no? Claro. Antes de ir a los aspectos concretos del presupuesto, como siempre hago con los temas importantes y estratégicos en economía, volví a releer a Juan Bautista Alberdi. Y en su libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, según su Constitución de 1853, él plantea, no hay barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país que su ley de presupuestos. Hace más de un siglo el padre de nuestra Constitución, ¿no? Claro. Ahora, yendo al presupuesto 2022, ¿alguna de las principales inconsistencias que considerás que contenía? Mira, yo tengo 4 puntos importantes, ¿no? Digamos, el primero son las pautas macrofiscales. ¿Qué son las pautas macrofiscales? Son las variables más importantes que van a determinar cómo va a ser la economía, por ejemplo, el año que viene, ¿no? Para el presupuesto 2022. ¿Qué estamos hablando? Proyecciones de inflación, proyecciones de crecimiento económico, proyecciones de tipo de cambio. Cuando vos ves esas variables, cómo fueron pronosticadas, proyectadas por el presupuesto, te das cuenta que están muy lejos de la realidad y de lo que proyectan las consultoras privadas, ¿no? Por ejemplo, para el año que viene el presupuesto estaba proyectando una inflación del 33%. ¿Qué es lo que te dicen las consultoras? Por el propio relevamiento que hace el Banco Central en el REM, que es el relevamiento de expectativas del mercado, el promedio de las consultoras te dice, mira, la inflación del año que viene va a ser 52%. Algunas te dicen más, menos, pero más o menos lo que estiman es 52%. El presupuesto un 33%. ¿No? Por el otro lado, el crecimiento de la economía para el año que viene, el presupuesto lo estima en 4% del PIB, o sea, un crecimiento del PBI del 4%. ¿Qué es lo que te dicen las consultoras? Y está alrededor del 2, va a estar del 2,5. El propio FMI proyecta un crecimiento para Argentina del 2,5. ¿no? Sí, Goldman Sachs también en su informe sobre Argentina hace la misma estimación. Exacto, ahí tenés otra discrepancia, ¿no? Y después, por ejemplo, el tipo de cambio, que el proyecto de presupuesto del oficialismo lo estimaba a diciembre del año que viene en 131 pesos, ¿no? El tipo de cambio oficial de referencia.
y las consultoras en promedio lo estiman en 161 pesos, algunas más, algunas menos. Digo, con estos parámetros, con estas pautas macrofiscales, bueno, hacen que el presupuesto se caiga por su propio peso, porque todos los ingresos, todos los gastos están proyectados en base a estas pautas macrofiscales, Claro, ¿no? claro, tal cual. Entonces, ahí tenés un punto, ¿no? Esto de las pautas macrofiscales para mí es muy importante. Y a su vez, esto lleva a cabo, digamos, implica discrecionalidad para asignar partidas en el futuro. ¿Qué me estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo con esto es, cuando vos subestimás las proyecciones de inflación, vos lo que estás subestimando también son las proyecciones de ingresos tributarios. Porque vos sabés que una mayor inflación está asociada a mayores ingresos tributarios por IVA, más gente empieza a pagar impuestos a las ganancias, bienes personales. O sea, a mayor inflación hay más recaudación tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se subestima la inflación, se subestima la recaudación tributaria, y cuando en la realidad vos pasás a tener mayor recaudación, o sea, hay una discrepancia entre la recaudación proyectada y la recaudación real, ese excedente no está en el presupuesto. Claro. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene la capacidad de, mediante DNU, asignar discrecionalmente esas partidas. Tal cual. Y te digo, para cerrar el ejemplo, lo que pasó este año. Este año el presupuesto original que se aprobó en el Congreso el año 2021 tenía gastos por 8,3 billones de pesos, ¿no? Eso era el presupuesto, el crédito inicial. Claro, el presupuesto para este año. Para este año, el 2021. vigente. Sí. ¿Qué pasó? A medida que fue pasando los meses, se fue recaudando más, el presupuesto se fue ampliando mediante DNU. Claro. Bueno, el presupuesto a noviembre, el crédito vigente era de 11 billones de pesos, es decir, un 30% más, que equivalen a 2,6 billones de pesos que el gobierno, el Poder Ejecutivo, asignó discrecionalmente porque esos ingresos no estaban contemplados en el presupuesto. Claro. O sea, ¿no? dinero de nuestros bolsillos que lo destinan como se les ocurre. Exactamente, porque justamente están subestimados los ingresos tributarios, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es una consecuencia de las variables macrofiscales. Después podemos decir otras cosas, ¿no? Prórrogas de facultades extraordinarias para el Ejecutivo, donde, bueno, estableció una tasa especial para bienes personales, que, bueno, después se terminó sancionando igual. También la facultad de establecer retenciones con un límite de hasta el 33%. Después la tasa de estadística en 3%. Claro, que la tasa de estadística vencía este año. Exactamente. Todas estas cuestiones vencían este año porque se habían sancionado la ley creo que la ley del 2019, que tenía 9 emergencias, ¿no? Que fue la primera que se aprobó en esta gestión de reactivación productiva. ¿No? Le daban esas facultades al Ejecutivo que ahora caducaban. Hay un tema, Juanma, también, y que tiene que ver con el hecho de que, digamos, sobre la hora se agregaron 56 artículos al presupuesto. De 95 iniciales, se lo llevó a 151, ¿no? Sí. Nula posibilidad de analizar esa cantidad de artículos en tan poco tiempo. No, por supuesto, y cuando vos ves qué contenían esos 56 artículos, la mayoría eran gastos nuevos, Claro. No eran ninguna cuestión de que modificaba o que implicaba una austeridad del Estado, sino que eran todas nuevas erogaciones donde no se entendía de dónde iba a salir ese dinero para financiarla, ¿no? O sea, un dibujo total y absoluto. Además, vale decir que esto se hizo un día antes de que se trate, o 1 o 2 días antes que se trate en el Congreso, ¿no? Se hizo la comisión y después eso se tenía que votar en la sesión. Ahora, lo cierto es que el presupuesto fue presentado el 15 de septiembre, o sea, durmió muchos meses en el Congreso sin ser tratado, ¿verdad? Entonces, ahí también tenés cuestiones institucionales, de forma, que me parece que hacían que el proyecto de presupuesto sea invotable para cualquier legislador serio. Sí, claro, porque un presupuesto debe reflejar con la mayor exactitud posible la realidad. Exacto. La realidad, no ser un dibujo lleno de inconsistencias. Exacto, vos tenés el principio de exactitud, que es un principio que, digamos, tiene que contener el presupuesto para ser un presupuesto bien hecho, ¿verdad? Y ese principio de exactitud implica que se calculen, que se proyecten los ingresos y los gastos de la mejor manera posible. Obviamente que cuando uno proyecta inflación, cuando uno proyecta crecimiento económico, nunca se le pega, ¿no? Porque los economistas tienen proyecciones, pero no tienen la bola de cristal, de acuerdo a variables, de acuerdo a estimaciones, pero que esas proyecciones deben intentar ser lo más certera posible con la realidad. Por ejemplo, volviendo al tema de inflación, 33% de inflación para el año que viene proyectado el presupuesto. ¿Qué política antiinflacionaria está llevando a cabo el Banco Central que haga pensar que la inflación va a pasar de un 50% anual a un 33% anual? No hay ninguna política antiinflacionaria. Entonces, ¿por qué la inflación debería bajar? No está sustentado en nada, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el voto de los diputados de nuestras provincias, por ejemplo, del MPN?
que votaron a favor del presupuesto. Claro, bueno, de los diputados de nuestra provincia, obviamente, Tania Bertoldi, que es de Frente de Todos, va a apoyar. Descontado. Creo que Pablo Servi, obviamente, que votó en contra, ¿no? Ahora, lo que pasó con Rolando Figueroa fue que votó a favor del presupuesto. A mí me llama un poco la atención porque es un poco contradictorio con la campaña que él hizo, ¿no? Él hizo una campaña en base a la neuquinidad, en base a combatir el centralismo porteño, y lo primero que vota, digamos, es un presupuesto elaborado por el gobierno nacional que es payasés con sus estimaciones, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, él declaró, a la hora de gobernar debemos garantizar la gobernabilidad. O sea, eso no implica votar cualquier engendro que proponga el oficialismo, ¿no? No, por supuesto. O sea, el Congreso justamente está para autorizar esos gastos que está pidiendo el Ejecutivo. Entonces, tiene que hacerlo con criterio, porque si no, las instituciones no funcionan. Sí, tal cual. Bueno, en cuanto a los legisladores de Río Negro, de Juntos Somos Río Negro, votaron a favor a cambio de obras. Y acá hay varios puntos para analizar. Primero, un gobierno nacional que prometa obras con déficit, la verdad me parece una estafa. Sí, no hay garantías de que lo vayan a hacer, ¿no? Cuando vos ves las obras presupuestadas, muchas de esas obras no se terminan haciendo, digamos, son promesas que están en un papel, pero no se terminan haciendo porque no explican cómo se van a financiar. Sí, tal cual. Dependen de muchas variables, ¿no? Entonces, pero bueno, esto también tiene que ver con un sistema de coparticipación y de federalismo falso que hay en Argentina, en donde los gobiernos provinciales dependen de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional para recibir fondos, y también, vale decirlo, para solventar los delirios de gasto público que tienen las provincias, porque las provincias y los municipios son grandes responsables del aumento del gasto público, del aumento del déficit fiscal consolidado del Estado argentino. Sí, sí, exactamente. Eso hay que decir. No, y además, esto de voto lo que sea si vos me das obras, o sea, ¿cuál es el criterio? Sí. Además, un diputado nacional representa a la nación, o sea, no representa a una provincia. Sí. Entonces, realmente el criterio no se entiende, ¿no? No, la política me parece se termina comiendo a la racionalidad, ¿no? Al deber del legislador, que es autorizar gastos, y esos gastos tienen que estar bien estimados, y los ingresos también tienen que estar bien proyectados, ¿no? Si no, uno está siendo irresponsable en su deber de legislador, si aprueba un presupuesto del cual no tiene certeza de cómo se va a hacer, que está hecho en base a premisas que son totalmente mal estimadas. Digo, no estás cumpliendo con tu rol de legislador, que es autorizar. Para eso está la división de poderes. Sí, tal cual, tal cual. Ahora, me parece muy útil y un avance la incorporación de diputados como Ricardo López Murphy, Esper, Milei, Tetaz, que han planteado un nivel de debate muy interesante, ¿no? En un tema estratégico. Sí, comparto totalmente, y además vos ves el cambio de eje de todo el discurso de la política, ¿no? Porque estas nuevas figuras implementan un discurso que se va contagiando y que va torciendo hacia la racionalidad a todo el arco político en mayor o menor medida. Todos los legisladores ahora hablan de que hay que bajar impuestos, muchos hablan de que hay exceso de regulaciones. Exceso de gasto. Exceso de gasto, que hay que ir a un equilibrio fiscal, ¿no? Que probando siempre lo mismo, lo único que podemos esperar es seguir fracasando. Digamos, ahora se está hablando de eso, y es muy importante que se dé este debate en el Congreso, y que no solamente contenga aspectos políticos, sino aspectos que tienen que ver desde lo teórico, desde lo racional, desde lo conceptual, ¿no? Sí, tal cual. Porque también, añadiendo un dato, en YouTube las reproducciones que más se hicieron de los discursos, de los votos de los diputados fueron de los diputados liberales, ¿no? Que la gente más los vio, que quiso saber qué dijeron, cuáles fueron los argumentos. Eso es muy interesante porque va cambiando el eje del debate y las ideas. Sí, sí, sí. Muy necesario elevar el nivel intelectual de quienes integran el Congreso, tanto diputados como senadores, que actualmente, en promedio, a mí me parece bastante mediocre. Bueno, vos fíjate que Espert presentó ya un proyecto que busca prohibir que los presupuestos puedan prorrogarse, que es lo que va a ocurrir ahora ante, digamos, la caída del presupuesto 22, ¿no? Exactamente, la Ley de Administración Financiera prevé que en caso de que no se apruebe un presupuesto se prorroga el anterior, es decir, se lo ayorna un poco, pero se utiliza el mismo presupuesto, ¿no?
Sí, lo más lógico sería que se tenga que hacer un presupuesto nuevo hasta que realmente se llegue a un consenso, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ahora, al prorrogar el presupuesto de 2021, ¿eso implica más discrecionalidad para el Poder Ejecutivo? Puede ser porque las variables se toman igual que el 2021, se las ayorna un poco, pero son las mismas estimaciones de ingreso, de gasto, los mismos créditos. Lo cierto es que el presupuesto, el proyecto de presupuesto que se iba a votar para el 2022 también es discrecional. Entonces, de las dos maneras es discrecional. Sí, tal cual. Lo que yo te decía, por ejemplo, de este año, el crédito se amplió del presupuesto 30%, o sea, el Estado gastó 30% más de lo que originalmente estaba presupuestado, y esos 2,6 billones de pesos fueron, digamos, destinados con total discrecionalidad. Entonces, me parece que es una discusión, voy a decir, bueno, evito una discrecionalidad y genero una discrecionalidad mayor. Bueno, lo que quiere decir es que el sistema hay que cambiarlo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Brevemente, para terminar, y en relación a bienes personales, finalmente se aumentó el mínimo no imponible, digo bien, de 2 a 6 millones, pero por otro lado, esto es una buena noticia a favor de un grupo importante de contribuyentes, pero por el otro se aumentó la tasa de bienes personales de 1,25 a 1,5 para patrimonios mayores a 100 millones y también hay un aumento para patrimonios mayores a 300 millones. O sea, aumento de impuestos. O sea, sí. Seguimos sacándole más jugo al limón del sector privado, ¿no? Sí, un sabor, digamos, agridulce, porque por un lado se sube el mínimo no imponible, es decir, era una locura que paguen impuestos a los bienes personales quienes tengan patrimonio mayor a los 2 millones de pesos. Estamos hablando de $10.000. Sí, o sea, esto demuestra un poco la decadencia económica de Argentina. Si consideramos rico a alguien que tiene $10.000 de patrimonio, quiere decir que el nivel de medio es muy bajo, ¿no? Esto se lleva de 2 millones a 6 millones, pero por el otro lado, el Estado no da puntadas sin hilo. Y bueno, lo que terminó pasando es que se aumentaron algunas alícuotas y se prorrogó esta facultad del Ejecutivo, que ya la tenía a partir de diciembre del 2019, para cobrar una alícuota diferencial a aquellos que tienen patrimonio en el exterior, ¿no? Siempre refiriéndonos a bienes personales. Sí, sí. Esto va a hacer que más gente decida mover su patrimonio a otro país, ¿no? Uruguay, como ya está ocurriendo. Sí, eso lo dijo el diputado Laspina, sí. Que es para mí es un diputado muy sí, bueno, muy sólido. Sí, muy sólido. Sí, Luciano. Y lo que él dijo que quienes estaban festejando era el gobierno de Uruguay. Claro. A partir de esto. Juanma, un placer tenerte en el programa. La idea era también tocar, digamos, en parte la crisis del 2001, las causas, pero bueno, no nos da el tiempo. Lo dejamos para la temporada 2022 porque me parece importante que de una vez por todas aprendamos del error, ¿no? Sí. Y vos fíjate que desde el 2001 seguimos en crisis porque evidentemente hasta ahora la capacidad de aprendizaje no ha sido la adecuada. Siempre se puede concretar ese aprendizaje, así que habrá que seguir empujando el proceso. Bueno, gracias Daniel por la invitación. Sí, lo cierto es que todas las crisis que tiene Argentina en el último tiempo, con distintos matices, el origen es siempre el mismo, ¿no? Exactamente, el déficit fiscal. Exactamente. Juanma, felicidades, gracias por tu aporte y continuaremos en el 2022. Bueno, muchas felicidades Daniel y gracias por la invitación. Pausa y venimos, no se vayan. Auspicia a Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Si por un tema de salud tu mente está en un lado y tu cuerpo en el otro, lo que necesitas para que vuelvan a estar juntos es Camp Doctor, la telemedicina de Medife desarrollada con Google Cloud y el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau.
Hotel Howard Johnson, Florida. Tu mejor opción corporativa en Buenos Aires. Accede a beneficios exclusivos contactándote a corporativo@hjflorida.com. WhatsApp 11 55 840462.